Estamos exactamente una semana de que la campaña electoral concluya y tras admitir que quizás lo único medio rescatable de todo este proceso han sido los debates obligatorios entre candidatos auspiciados por el CNE, es evidente el vacío conceptual de sus propuestas, así como la escasa estatura ética de muchos de ellos. Tampoco podemos desconocer ni dejar de lamentar que la violencia contra los candidatos se haya incrementado. Pero por fuera de todo esto, ¿dónde queda el ciudadano? ¿Se ha construido una campaña electoral para los electores? Pues bien, para hablar de estos temas nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buen día. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Bien, las cifras del reciente estudio de Click Report nos dicen que hay entre un 40 y hasta un 60% de indecisión en el electorado en varias ciudades. ¿Esto es lo normal a estas alturas o es la consecuencia de una campaña electoral, por no decirlo menos, anodina? Durante los últimos procesos electorales, Carlos, las encuestas se han equivocado, y no solo al asignar puntaje a uno u otro candidato, sino también al determinar esos niveles de indecisión. Y no se trata de que a última hora el ciudadano frente a la papeleta raya por el menos malo o por el que le llamó la atención en las redes sociales, sino que muchas veces esa indecisión que aparece en los estudios y sondeos durante estos días forma parte de aquel voto vergonzante. Gente que no quiere reconocer por quién va a votar por el señalamiento que se puede hacer cuando hay tanta corrupción o cuestionamientos dentro de las candidaturas. Y ese voto vergonzante, ¿qué es lo que explica? O sea, ¿qué explica ese deseo de decir, no quiero mencionar por quién voy a votar? ¿Por qué? Porque no me importa que sea corrupto, pero me gusta ese candidato. Ese es del grado, no sé, de relativismo con el que el elector está tomando en cuenta una elección. Los ciudadanos como electores tenemos una enorme responsabilidad, tú ya lo dijiste, y lo cierto es que esa responsabilidad no es asumida a plenitud. La crisis de representatividad que tenemos en el país, por ejemplo, con una asamblea con tan bajos niveles de credibilidad y confianza, es responsabilidad nuestra, pues fueron nuestros votos quienes pusieron en su lugar a los 137 legisladores que dicen representarnos. La historia se repite cuando los alcaldes, los prefectos y viceprefectos, los concejales y hasta las juntas parroquiales son designadas precisamente con nuestro voto. Así es que esa desidia, ese que me importismo, ese peor de lo que está no podemos estar, es el que nos termina pasando factura cada 2 años que acudimos a las urnas a votar. Pero estudiosos como Jaime Durán Barba, Mauricio, señalan que las campañas electorales ya no son de propuestas, que este debería ser el espacio en donde se analicen y se intuya por quién votar, cuál es el mejor hacia el que tengo que votar, sino de emociones, y ni siquiera ya de emociones, sino de impactos inesperados. Es decir, algo que hace es lo que me obliga a mí a cambiar de votación. Lo que significa entonces que hablar de problemas de fondo ya no tiene sentido en este momento. Tiene sentido, pero hay un público específico al que eso le interesa. El público que se sienta a revisar los planes de gobierno o que sigue iniciativas de las organizaciones de sociedad civil para ver análisis específicos de las propuestas de campaña. Hay otro que está más preocupado de la situación de inseguridad o de la crisis económica del país, de llegar al final del día íntegro y con sus pertenencias a la casa. Pero Mauricio, si yo me siento inseguro, mucha gente que tiene bajos recursos se siente insegura, no tiene empleo, debe sentirse indignada que haya un candidato que se dedique a bailar en TikTok y no me diga cómo solucionar el problema de la inseguridad. Bueno, y graciosamente esa es la contradicción del elector, que se indigna que un candidato no presente propuestas concretas, pero por otro se emociona, se entusiasma y hasta se ríe cuando lo ve en redes sociales haciendo el ridículo. Esas contradicciones, insisto, son las que nos pasan factura y las que no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina han generado una crisis de representatividad tan grande como la que tenemos ahora. Y hay algo muy peligroso en estas elecciones, Mauricio, la infiltración del dinero del narcotráfico y de la corrupción. Imaginemos un alcalde puesto por mafias narco y corrupto. Sería terrible para el cantón que gane. Carlos, la corrupción empieza cuando un alcalde que busca la reelección sigue utilizando recursos públicos a beneficio de su candidatura. No solo que genera condiciones de desigualdad respecto de los demás candidatos, sino que incluso está desviando recursos que deberían destinarse a bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos. Lo mismo ocurre cuando la mano oscura de quienes intentan después pescar a río revuelto contratos de obra pública o quienes quieren obtener un puesto específico a nivel directivo para después gestionar otras cosas, aparece
aparecen como principales financistas de campaña. Y el fenómeno que tú mencionas, el de la narcopolítica, tú lo sabes perfectamente bien que no es nuevo. En periodos electorales anteriores ya habíamos venido denunciando este tema. Por supuesto, mira lo que se ha producido a propósito de la denuncia que en su momento presenta el Frente Parlamentario Anticorrupción y el día de ayer el ministro del Interior respecto de no uno y dos candidatos, sino más de 20, 28 según el ministro del Interior, que estarían precisamente involucrados en cuestiones de narcopolítica. ¿Cómo pueden los ciudadanos tener un voto responsable? ¿Cómo pueden ejercer un voto responsable? No de emociones o porque reciben una dádiva, sino pensando en lo que se viene después. Hay que pensar, aunque suene a frase cliché, Carlos, que quienes van a recibir nuestro voto el próximo 5 de febrero van a estar al frente de nuestra provincia, de nuestra ciudad durante los próximos 4 años. Que ya en estos últimos periodos muchos hemos vivido el abandono de las autoridades respecto de la obra pública o del servicio público. Hacer un trámite se vuelve imposible, calles intransitables, falta de planificación. En ese sentido es vital que nos informemos, que sepamos quiénes son sus candidatos, que revisemos sus antecedentes, que una simple búsqueda de Google como aquella que hacemos en nuestros tiempos libres para matar el aburrimiento o para ver lo que está ocurriendo en redes sociales, nos ayude efectivamente para saber quién quiere nuestro voto y finalmente decidir no por el menos malo, sino por la mejor propuesta, por el mejor. Mauricio, un mal candidato en el sentido de que no plantea propuestas, sino que se dedica a bailar, ¿necesariamente es un mal alcalde, es un mal prefecto, es un mal consejero de participación ciudadana? No necesariamente, pero sí marca un antecedente importante a considerar. Quien no toma en serio su rol como candidato, no únicamente al momento de hacer campaña, sino al momento de elaborar un plan de gobierno o al momento de rendir cuentas respecto del financiamiento, difícilmente va a ser un político en ejercicio íntegro, responsable y buscando beneficio de los ciudadanos. Es muy difícil que aquello que se ve en la campaña cambie una vez que uno esté en funciones. O sea, se mantiene esa misma lógica, esa misma forma de proceder, hasta cinismo con el que uno relativiza el ejercicio y la majestad del poder público en una campaña, eso trasciende ya a la majestad del poder. Por supuesto, y mira que lo que hemos hecho mención, Carlos, no es de otra cosa que el populismo y la demagogia, que son formas de acceder al poder, pero que una vez en él aplicadas traen graves consecuencias, no solo para la ciudadanía, sino para la democracia. Se queda ese tipo de gobierno en el que uno tiene que ser chistoso o tiene que bailar bonito en lugar de rendir cuentas, en el que uno tiene que desconocer familiares y amigos en lugar de decir estoy rodeado de los mejores. Creo que eso que se ve en campaña, insisto, se arrastra siempre una vez que uno llega al poder. Lo que sí podemos decir es que durante esta campaña electoral lo que más feo hacen los candidatos es bailar. No saben bailar los candidatos. Bueno, y ese es el punto gracioso. Ojalá se escuchen más propuestas y se vean menos bailes. Mauricio, en términos de institucionalidad, ¿cabe pensar en reformas electorales inmediatas luego de estas elecciones para mejorar la calidad de la política? Carlos, en este momento en la Asamblea Nacional se están discutiendo nuevas reformas al Código de la Democracia con miras a las elecciones presidenciales del año 2025. Que todo lo que ya se ha dicho, desde la forma vacía en la que se realizan los debates hasta la incapacidad legal de ejercer cierto tipo de control por parte del Consejo Nacional Electoral, sea revisado, reformado y puesto en práctica para las presidenciales de 2025. Los errores del 2021 se vuelven a repetir ahora, porque obviamente quienes tienen que promover las reformas son aquellos que actualmente se benefician de los vacíos legales o de las normas inentendibles. Creíamos que el voto en plancha iba a ser la solución, votar ideológicamente por un partido, y tenemos una asamblea quizás igual o peor de las que teníamos cuando escogíamos al candidato. ¿Vale volver a los formatos anteriores o hay que fortalecer lo que se tiene, por ejemplo, en este caso? No hay democracia sin partidos políticos, Carlos. Entonces el voto en plancha está bien. Y uno cree que soluciones fáciles como reducir el número de legisladores o cambiar el método de asignación de escaños va a permitirnos vivir una mejor política. Mientras no ataquemos al problema principal, que son los partidos y los movimientos políticos, la forma en la que actúan y sus procedimientos internos, difícilmente la norma va a poder ser aplicada. ¿Y una forma de ayudarles es mantener el voto en plancha? El voto en plancha fortalece los partidos políticos, fortalece las ideologías, pero a la interna hay mucho trabajo por hacer. Muy breve,
Mauricio, frente a esta campaña electoral, ¿el debate alrededor de la consulta popular ha sido prolífico, ha sido positivo, ha sido destacado o ni eso? Ha sido casi tan vacío y superficial como la campaña de los candidatos que bailan, cantan e intentan hacerse los simpáticos. Manipulación del un lado y del otro, cuando la letra pequeña, aquella que se encuentra en los anexos de cada una de las 8 preguntas, simplemente queda en el olvido. Finalmente, entonces vamos a tener no una elección de grandes tendencias, sino una verdadera lotería manejada por este voto vergonzante. Sin duda alguna, y además una nueva vez. Los ciudadanos votaremos con el hígado y con el corazón y no con la cabeza, y ya sabemos la consecuencia de que hagamos eso. Creo que nuevamente hay que seguir informándonos, revisar planes de gobierno, escuchar con atención los mensajes que nos presentan los candidatos y, como he mencionado, no votar por el menos malo, por el que va segundo o por el que creo que tiene chance de ganarle al otro, sino por quien mejores propuestas nos presenta para la ciudad, la provincia o incluso en este caso con el cambio constitucional. Y estas son las reflexiones de Mauricio Alarcón Salvador, analista político y electoral. Gracias por estar con nosotros en Contacto Directo. Gracias, Carlos. Un buen día.